Cuando informamos los datos que nos brindan el índice de inflación, tanto nacional como en la provincia, y decimos la inflación estimada de abril será del 7-8%, y la gente dice, pero si yo fui a la verdulería el viernes, el kilo de tomate lo pagué 900 pesos, sí. Fui el lunes, lo pagué 1.500. ¿Cómo que la gente tiene otra percepción de la inflación que se informa oficialmente a la que sufre realmente en sus bolsillos? Hay algo en todo eso que no está cerrando o que nosotros no estamos entendiendo en tal caso. Debe haber en el medio cuestiones de mediciones, cuestiones técnicas, indicadores, el famoso IPC y demás. Todas esas dudas nos las vamos a sacar con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Pablo Gorbán, que es docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y además consultor económico. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, así de entrada te tiramos con toda la artillería pesada, digamos. Bueno, sí. Mirá todo lo que queremos saber. La verdad que sí. A ver, es cierto que nosotros venimos de una historia reciente, hace años atrás, de polémica en torno al IPC y si realmente medía bien o no medía. Incluso hubo una interrupción de su serie continua histórica. Pero este no es el caso ahora. Digamos, es menos sensacionalista la explicación de por qué uno tiene a veces una percepción distinta. A veces tiene que ver con explicaciones más técnicas o más de, como decías vos, correctamente, de cómo se hace la medición y qué es específicamente lo que mide. Arranquemos por qué es el IPC. El IPC, cuando nosotros decimos la inflación de tal mes fue 7,7, por ejemplo, nos estamos refiriendo al índice oficial, que lo publica el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, y que es una construcción estadística, justamente, que se hace en función de un relevamiento muy amplio. Se relevan 320.000 precios, se hace a gran escala, requiere una estructura que no lo podría hacer un privado. Entonces también cuando a veces aparecen estimaciones privadas, también hay que tomarlo con pinzas, con cierta relatividad, porque eso se hace con una estructura mucho más chica o a veces en puramente econométrica o estimaciones y no relevamiento en la calle. Entonces, eso es lo primero. Pero lo que hay que tener en cuenta, que es verdad, es que el IPC es un índice. Por lo tanto, no mide todos los precios de la economía. Es una canasta, que la canasta es básicamente el esquema de consumo que tiene una familia residencial promedio. Es decir, se dice más o menos cuál es el consumo básico del mes, donde puede ser alimentos, recreación, servicios, transporte. Dice, bueno, esta es la canasta básica. Esa canasta queda fija y se mide la diferencia de esos precios mes a mes y esa es la variación que se mide. Entonces, ahora, la construcción del IPC, ¿cómo se hace cuando los precios son muy diferentes del que vive en Buenos Aires al que vive en La Quiaca o en el sur del país? Bueno, justamente en los últimos años el IPC nacional, que ahora se denomina así, se hace a partir de la construcción de la suma ponderada de los IPC regionales. Entonces se suma el de Cava, la región pampeana, región noroeste, Cuyo, y así se construye. Pero ese no sería el principal problema. El principal problema es que justamente estamos hablando de una canasta. Y la canasta de uno, la tuya, no es la misma que el promedio. Vos es que estaba pensando en eso. ¿Quién define qué es lo cuáles son los productos, o bueno, ahora los servicios también que vos estabas diciendo, todos esos ingredientes que van adentro de la canasta? Porque la tuya no es igual que la mía, los consumos son diferentes, digamos, cada familia, cada grupo, inclusive hasta, digo, por cuestiones geográficas priorizan diferentes. Claro, esa canasta se realiza relevando 45.000 familias, pero obviamente aunque se releven 100.000, tampoco nunca va a ser fidedigna. Entonces ahí tenemos algunos problemas. Obviamente que cuando vamos a ver lo que representa en cada una de esas canastas va a ser distinta. Y además, que no solo distinto en los componentes de lo que uno consume, porque uno por ahí prefiere consumir más recreación, menos servicios, menos transporte, a veces tampoco las cantidades de cada cosa son las mismas. Y cada uno ajusta su presupuesto en función de eso. Entonces, a la hora del impacto mensual de cada uno, esa es la primera percepción distinta que aparece, ¿no? Y después hay otros elementos también que suman a esa diferencia entre la sensación y la realidad. Por ejemplo, en las familias de menores ingresos, el tema de alimentos es un tema que tiene un peso mucho más incidente en la canasta total, porque es un consumo de subsistencia y eso pesa mayor. Y por ejemplo, en los últimos 2 meses, cuando el IPC promedio fue del 6,6, los alimentos estuvieron en el 9,8, y cuando el mes pasado estuvo en el 7,7, los alimentos estuvieron en el 9,3. Entonces, el que consume más alimentos, el 7,7 no lo representa fidedignamente. Entonces, ahí aparecen también diferencias en ese sentido. Y además hay otras diferencias que tienen que ver también con los métodos de cálculo, que por ejemplo, en los últimos días de abril nosotros tuvimos
una de las tantas que hemos tenido en los últimos meses, corridas cambiarias, mini corridas cambiarias, con los dólares, y no cambiarias del dólar oficial, sino de los dólares, el dólar blue, los dólares financieros. Eso llevó a muchas remarcaciones en los últimos días de abril. Se hablaba de las remarcaciones, salían todos los medios, las remarcaciones que se estaban haciendo en los super, los negocios de cercanía. Y la gente dice, bueno, con todo lo que aumentó, ¿por qué el índice no representa eso? Bueno, estadísticamente, como eso ocurrió en los últimos 4 días de abril, en realidad el peso en el mes va a ser menor, porque el índice lo que toma es los aumentos durante todos los días de abril. Entonces, como la mayoría de los días de abril los aumentos fueron otros y recién en los últimos días fueron esos saltos importantes, quizás ese arrastre se va a ver en el mes siguiente, en mayo. Entonces, esas percepciones del que fue al supermercado y de golpe vio que todo salía mucho más caro, como decías recién, por ahí no lo va a representar este índice, sino un índice más adelante. Y después también el peso que tenga cada cosa. Nosotros pertenecemos en Santa Fe, por ejemplo, a la región pampeana, que es la categoría que define el índice de la que pertenecemos, ¿no? La región pampeana, el 50% de la canasta se constituye con alimentos, vestimenta y transporte. O sea, entonces eso es lo que más lo mueve, pero hay un montón de otras cosas, restaurantes, salidas, hoteles, viajes que no están dentro de esa canasta. Entonces, el peso de algunas cosas hace que uno perciba más aumentos más allá de lo que luego muestra el índice. ¿Y por qué es tan importante tener el dato preciso de inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos para las políticas que tiene que tomar el Estado, el Poder Ejecutivo, para controlar mínimamente la inflación? Claro, justamente, a ver, bueno, nosotros tenemos el dato publicado, por ejemplo, ahora el viernes se va a publicar el dato de la inflación de abril. Ese es un dato que nos muestra el pasado, lo que ya pasó. Pero como nos gusta decir a veces a los economistas, también el dato de inflación es un insumo para decidir políticas hacia adelante, como vos bien decías. ¿Y cuáles son esas políticas y por qué nos interesa a nosotros como ciudadanos de a pie? Bueno, en este caso nosotros estamos en una economía argentina que tiene mucha apetencia por el dólar, ¿no? Una economía dolarizada y que mira el dólar como el termómetro de si la economía está bien o está mal. Entonces, en este sentido, la autoridad monetaria lo que tiene que hacer es dar las herramientas también al ciudadano, al ahorrista, al pequeño ahorrista incluso, de decirle, mira, no te vayas al dólar, quédate en pesos para mantener la estabilidad de la economía. Y eso se hace desde el discurso, desde la certidumbre política, pero también desde la racionalidad económica, es decir, dándole incentivos reales de que sus ahorros no van a perder contra la inflación. Entonces, el dato de la inflación dispara una serie de decisiones, como en este caso decir, bueno, ¿qué tasa de interés fijo para que el plazo fijo, por lo menos en este mes, le gane a la inflación? Y el ahorrista diga, no, me voy al dólar porque si no pierdo. Entonces eso genera estabilidad. El tema es que hay una trampa en todo esto, porque no será muy fácil para la economía decir, fijo la tasa siempre por arriba de lo que es. Es que cuando haces el cálculo, digamos. Y hay un límite, porque si en una economía que tiene inflación creciente, vamos subiendo la tasa, eso genera tensiones, porque así como uno dice, bueno, le pago más al ahorrista, el gobierno, el Estado, tiene una deuda. Primero tiene deuda que adquirir para financiarse mes a mes. Y una deuda acumulada. Cuanto más la tasa más alta, más tiene que pagar. Entonces, con esa suba de tasas, soluciona un tema de cortísimo plazo, pero se complica a mediano plazo porque va a tener que pagar más intereses por la deuda que ya toma. Entonces, es un tema que el mercado mira porque eso genera tensión en la economía. Entonces, es un dato muy observado. Esos índices que vos nos estabas explicando recién, digamos, tienen ese sentido o deberían tenerlo, por ejemplo, para los gobiernos, ¿no? Para esas herramientas, esos mecanismos y las políticas públicas. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer, a nosotros el ciudadano de a pie, digo, el consumidor básico, para qué nos sirve conocer el índice? El índice a nosotros nos sirve para nuestra vida diaria, justamente para tomar decisiones de inversión, primero, en cuanto al resguardo de los ahorros, y después una decisión, digamos, el empresario es lo que fija la política salarial, las paritarias, es decir, las perspectivas en cuanto a, no solo a qué hago con mis ahorros en plazo fijo, sino con los activos que adquiero para saber cómo resguardo mi inversión, cómo resguardo mi capital. Digamos, es un dato que incluso a nosotros nos termina, nos termina afectando indirectamente a partir de otras cuestiones que suceden en la economía. Pongo un ejemplo. Nosotros hoy tenemos un problema en la economía muy acuciante en cuanto a la falta de reservas, ¿no? Porque la economía, no solo Argentina no tiene un problema solo, es como un paciente que está medio en terapia intensiva y tiene varios inconvenientes. Y cuando hay varias dolencias, también al médico, siguiendo con la parábola, le complica el accionar, le limita el accionar, porque si te doy un tratamiento por una cosa, te puede afectar la otra. Entonces, la inflación, en este caso, también es un condicionante que por ahí para nosotros no nos damos cuenta, pero para el que toma decisiones políticas y económicas sí. Porque, por ejemplo, la falta de reservas que tenemos hoy
es un problema grave. Grave desde el punto de vista que nosotros firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual le tenemos que devolver la plata que nos prestó. Como cualquier acreedor quiere que le devuelvas la plata. Entonces por eso te dice, bueno, en tantos meses tenés que juntar tantos dólares. Esa es la meta de reservas. Argentina no solo no está acumulando dólares, sino que está perdiendo. De enero a mayo es la pérdida de reserva más grande que se registra desde 2003. Entonces Argentina está desesperado por conseguir dólares. ¿Qué tiene que ver la inflación con esto? Es que para conseguir dólares Argentina debería hacer dos medidas de política económica, o devaluar, lo cual a mediano plazo te puede hacer aumentar los precios, o poner un cepo más fuerte a las importaciones para que no pierda el Banco Central divisas para insumos. El tema es que esas importaciones son insumos de bienes que se van a producir localmente. Entonces, si hay menos bienes, también aumentan los precios. Entonces, fíjate cómo dos medidas que buscarían mejorar las reservas terminan estando condicionadas por la inflación. Porque en una inflación alta, con inflación alta, el gobierno tiene poco margen para tomar medidas de ese tipo. Entonces el mercado mira eso y cuando aparece un dato de inflación alta, a veces un disparador negativo de tensiones, porque sabe que está muy acotado el gobierno para cumplir con un propósito más urgente, que es conseguir reservas para no quedar en cero. Así que acotadamente podemos decir que la inflación se ve más influida por el comportamiento bursátil, del dólar, la reserva, las importaciones, y no tantas las excusas de a lo mejor una guerra en Ucrania, un periodo de sequía. Y la verdad que la inflación es multicausal. Siempre nos gusta decir multicausal porque en verdad es la realidad. Pero hay factores coyunturales como la sequía, como la guerra, que pueden alterar transitoriamente algunos datos. Y eso le pasó a otros países. Pero como vemos la inflación de otros países del mundo, acá anda en el 5, 6, 7, 8, y nosotros hablamos en el 100, 120, 140, evidentemente hay condiciones estructurales distintas. Entonces, tenemos que hablar de una emisión monetaria en exceso que se hizo durante la pandemia, tenemos que hablar de condiciones estructurales que hacen justamente con esto que decía de la limitación en la oferta de productos y en la dependencia de insumos importados que hace que se oligopolice quizás la oferta de algunos productos clave y aumenten los precios, las expectativas de la gente acostumbrada durante mucho tiempo a que haya inflación, que inmediatamente acomodan su accionar diario para cubrirse. Entonces no se lo puede criticar al comerciante que cuando vea que sube el dólar aumente los precios porque si no, no va a poder comprar el insumo para poder seguir vendiendo. Entonces es un comportamiento donde se dinamiza muy rápido a partir de esas expectativas. Entonces, por eso mismo, es multicausal. Afectado por cuestiones puntuales, como le decías, pero en realidad Argentina tenía otras causas más inherentes. Bueno, Pablo, súper interesante. Como todos los miércoles que tenemos la gente de Ciencias Económicas acá, muchísimas gracias por venir. Nos quedamos a la espera del viernes, que vamos a conocer el índice de la inflación de abril. A ver si nos quedamos en terapia. Si seguimos en terapia. Sí, seguimos en terapia. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias. Pablo, por venir. Gracias. Seguimos.